Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte estadística. De hecho, estamos trabajando la aplicación de un modelo de aprendizaje por parte del área de estadística. Entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es la base de datos que vamos a usar y posterior a ese vamos a trabajar un archivo Excel, el cual nos va a permitir pues hacer alguna aplicación de la temática que estamos trabajando como tal en la estadística. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Voy a empezar haciendo la explicación. Bueno, como les estaba indicando, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Juliana Mejía Meneses. Mi grupo está conformado por Silvia Mejía, Diego Alejandro Rueda, Zaira Juliet Gómez y Camilo Andrés Rodríguez. Esto es un proyecto de aula del área de estadística y somos del grupo A051. En este caso voy a hacer la introducción o la explicación de lo que es la base de datos que nosotros escogimos. La base de datos que nosotros vamos a trabajar fue descargada o la escogimos de la página de Kaggle. Esta base de datos lo que nos habla es de un conjunto de datos sobre la depresión estudiantil. Pues como somos universitarios y demás, nos llamó mucho la atención para mirar cómo se mide la depresión y qué tan común es la depresión en estudiantes. En este caso, aquí encontramos la descripción de los datos. Estos datos están en formato CSV, lo que indica que cada fila representa un estudiante o un encuestado. Las características de esta encuesta es que pide la identificación de cada estudiante, la demografía, como la edad, el género, la ciudad, los indicadores académicos, que es GPA, si presenta presión académica, qué tan satisfecho se siente con el estudio y demás. Los estilos de vida, duración del sueño, hábitos alimentarios, la presión laboral, la satisfacción laboral, si de pronto labora, horas de trabajo y de estudio, cómo comparte su tiempo. Factores adicionales como la profesión, títulos, estrés financiero, antecedentes familiares de enfermedades mentales y si alguna vez el estudiante ha tenido pensamientos suicidas. Recordemos que esos pensamientos suicidas son muy relacionados o tienen mucha relación con lo que es la depresión. Entonces, por eso, pues, considero que de pronto hacen esta clase de preguntas. Algo importante de esta base de datos que nosotros elegimos es que para hacer la pregunta como tal de que si presenta depresión estudiantil, no la hace directa, sino utiliza un indicador binario. Recordemos que los indicadores binarios solamente tienen dos respuestas, sí o no, o el 0 y el 1. En este caso está representado por el 0 y el 1, donde el 0 nos indica sí y el 1 nos indica que no. El número total de la encuesta o de los datos era de 27.900, pero nosotros vamos a trabajar solo con 100 datos para que pues no sea como tan extensa toda la aplicación. En este caso, este pantallazo nos muestra como tal cómo es o cómo estaba la base de datos inicial, sin hacerle ninguna remodelación ni demás. Esta base de datos fue organizada de esta manera gracias a un video explicativo que nos envió el profesor, porque al hacer el descargue original de los datos nos descargaba otro formato. Entonces, después de aplicarle lo que el profesor nos indicaba en el video, pues ya nos quedó como de esta manera y ahorita entramos más a fondo como tal. Y en esto está cómo nosotros acomodamos los datos. Ya vamos a trabajar en el Excel para mostrarles cómo está. Bueno, en esta parte encontramos lo que les decía, así inicialmente estaba nuestra base de datos, aquí está la identificación de los encuestados, el género, la edad, en qué ciudad residen, profesión, presión académica. Me parece importante que estas preguntas de presión académica y demás la hacen en valores numéricos. Entonces considero que de pronto en las encuestas estaban como de 1 a 5, qué tanta presión académica siente o demás. En este caso, y para lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a mirar la edad y si presenta depresión o no. En este caso, si miramos aquí en esta situación, nos damos cuenta de los que les comentaba anteriormente, son resultados binarios, solamente vamos a encontrar 1 y 0. Recordemos que 0 significa que sí, 1 significa que no. Vamos a pasar a nuestra primera hoja. En este caso, miramos los datos, como les decía, en esta área, pues bueno, vamos a mirar géneros, pero igual no es tan relevante, solo es como para tener la información, edad, la que vamos a trabajar, y la depresión, si nos damos cuenta, aquí encontramos sí y no. ¿Qué quería comentar? Pues en el video, si nosotros vemos la pregunta de depresión, está en valores cualitativos. Los valores cualitativos no se pueden trabajar numéricamente, entonces nosotros vamos a trabajar con la edad de los encuestados.
vamos a hallar primero que todo el valor de n o el número total de datos. Pues ya yo les había dicho anteriormente que era 100, pero igual vamos a mirar acá cómo se halló. Lo hallamos con igual contar y seleccionamos lo que queremos que nos cuente. En este caso, si nos damos cuenta, es 100. Importante hallar nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. Para hallar el valor mínimo, igual mínimo, y seleccionamos y ahí nos halla el valor, nos damos cuenta que es 12, igualmente para el máximo, y nos damos cuenta que es 34. Para hallar el valor de K, debemos aplicar la fórmula 1 más 33 más logaritmo de 10 del total de los datos, que en este caso es 100. Nos damos cuenta que nos da 7,6. ¿Qué es importante? El valor de las aproximaciones. Recordemos que después de una coma, si hay un 5 o un valor más grande, inmediatamente se aproxima al siguiente número, entonces vamos a trabajar con el número 8. La amplitud en este caso, ¿cómo la hallamos? La hallamos con F6, que es el valor máximo, menos el valor mínimo dividido en K, que en este caso es el número 8. Esta información es importante tenerla para poder nosotros construir nuestra tabla de frecuencias. Este valor, el número de intervalos, nos damos cuenta que es 8, es el valor de K. Entonces, por ahí nos guiamos que va a tener 8 intervalos. El límite superior siempre va a ser el valor mínimo, el límite inferior, perdón, y el límite superior va a ser el valor mínimo más la amplitud. Si nos damos cuenta, aquí está correctamente el valor del límite inferior más el valor de la amplitud. Si nos damos cuenta, sigue igual, sigue igual, sigue igual, sigue igual. Miremos por aquí. Listo. El valor del último. Importante que nuestro valor inferior sea 12, que es nuestro mínimo, y el valor superior final debe ser el valor máximo, que sería 34. La frecuencia absoluta. ¿Cómo la llamamos? Nosotros, el profesor nos envió un video para nosotros guiarnos. Ese video lo que nos indica es que nosotros ingresar los datos nos va a arrojar otra hojita, que es aquí, y aquí nos va a dar con qué frecuencia se repiten los datos o qué tanta participación tiene la respuesta de los encuestados en nuestra marca de clase. Listo, aquí estamos. Entonces lo que hacemos es pasar esta información de la frecuencia a nuestra área de frecuencia. Aquí la tenemos. Nuestra suma nos debe dar el total de los datos. Si nos damos cuenta, aquí está 100 y aquí está 100. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa la hallamos dividiendo el valor de la frecuencia absoluta sobre el valor del número de datos. Si nos damos cuenta, cualquier dato que veamos está bien. Y la suma nos debe dar 1. La frecuencia relativa acumulada es este mismo valor multiplicado por 100 para que nos dé el valor porcentual. Su suma posterior debe dar 100. Listo. La frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, perdón. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia relativa. Si nos damos cuenta, está 7, 7 más 20, 27, 27 más 7, más 15, perdón, 42 y así sucesivamente hasta que nos da 1. La frecuencia acumulada relativa es este valor dividido en el número de datos. Listo. Aquí es lo mismo, solo que porcentual, si nos damos cuenta es el mismo valor por 100. Estas dos casillas que vemos aquí es los que van a trabajar más adelante del video mis compañeros, por lo tanto, pues esto no lo vamos a mirar todavía. En este caso, ¿qué otra información apliqué? Cómo realizar el diagrama de barras de la información. Si nosotros vemos este diagrama de barras, lo que nos quiere decir es el número de intervalos y la participación de la frecuencia absoluta. Si vemos aquí, para el intervalo 1 están 7, y si nos miramos en el gráfico, efectivamente el intervalo 1 está en 7. Si vemos para la frecuencia 2, para el intervalo 2, perdón, está en 20. Aquí vemos 20, para el intervalo 3 está en 15, correcto, y así sucesivamente. ¿Para qué se utilizan estos diagramas de barras? Para que de pronto el lector o la persona que esté interesada en interpretar los datos le sea un poco más fácil. Por eso es importante tener la información clara para que sea fácil su interpretación. Bueno, en este caso, por ese lado, tenemos
pues yo hice una conclusión para este video. Permítanme, les voy a que en el intervalo 2 es donde se centra la frecuencia absoluta. Esto no quiere decir que después de organizados los datos, dentro de ese intervalo es donde se encuentran más repetidas las edades de los encuestados. Entonces se ve mayor participación en el intervalo 2, igual que en el intervalo 4. Otra conclusión es que la edad que menos se repite está en el intervalo 7, ya que la frecuencia absoluta solo está representada por 6 encuestados. Entonces aquí podemos ver efectivamente. Para mirar las conclusiones en inglés, entonces es las mismas que acabo de decir, pero en inglés. Entonces encontramos we can see from 10 grade that 10 absolute frequency is centered in interval 2. This meant that after organizing 10 data, this interval is where 10 response I guess are most frequently repeated. Y nuestra segunda conclusión, 10-8, que significa edad, rank with 10 first repetitions is interval 7. Since the 10 absolute frequency is only represent 6 responses. Entonces aquí tenemos traducidas como tal las conclusiones. Bueno, en esta parte del video, pues aquí terminaría la parte que me corresponde. Ya posterior continúan mis compañeros. Muchas gracias. Vamos a hallar las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Vamos a empezar con la media. Para hallar la media debemos primero calcular la marca de clase o x sub i, que es igual al límite inferior más el límite superior dividido en 2. Nos dan esos valores. Después de esto vamos a calcular x sub i por f sub i y nos da estos valores. Esto lo vamos a usar para aplicar la fórmula de la media, que la fórmula de la media es igual a x sub i por f sub i dividido en n, que en este caso n para nosotros equivale 100. Tenemos que, para este ejercicio, tenemos una media de 18.935. Seguimos con la mediana. Para hallar la mediana, calculamos un ejemplo del intervalo 4, el límite inferior más la amplitud, que es 2.75, por n sobre 2, que nos da 50, menos la frecuencia acumulada, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, y esto lo dividimos en f sub i. Tenemos que para todo el ejercicio nos da una mediana de 21,35. Después seguimos con la fórmula de la moda, que se hace un poquitico más extensa. Y seguimos con el intervalo 4. Tenemos que la moda es igual al límite inferior más la amplitud por la frecuencia absoluta, en este caso es 20, menos la frecuencia absoluta anterior, para este caso es 15, dividida, abrimos acá el signo de división, en la f sub i anterior más la f sub i del intervalo, que es 20, menos la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta siguiente. Esto quiere decir que para el intervalo 4 tenemos una moda de 21. ¿Y cómo sabemos que está bien? Porque este valor está en medio de, pues no en medio, pero está entre el valor del límite inferior y el límite superior. Bueno, para hallar la desviación estándar debemos seguir una cierta serie de pasos. Para iniciar debemos agregar una columna, la cual como fórmula principal
es la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media elevado a la 2. En los 8 intervalos que tenemos vamos a aplicar esa fórmula. En el primer intervalo nos da 1,355, en el segundo nos da 416,785, en el tercero nos da 1.132,742, en el cuarto nos da 3.284,485, en el quinto nos da 5.165,345, en el sexto nos da 3.106,140, en el séptimo nos da 3.807,217 y por último en el octavo nos da 6.015,585. Teniendo ya todos estos resultados, tenemos que dar un total. Entonces sumamos todos estos valores y nos da 22.929,651. Bueno, luego, ya teniendo este total, para hallar la desviación estándar, debemos sacar la raíz de la suma total que hicimos ahorita sobre el número de casos que tomamos, que en este caso serían 100, ¿cierto? Para ello nos da un resultado de 15,14. Este resultado tenemos que tener en cuenta que nos indica que puede considerarse una dispersión moderada o alta. Ya teniendo la desviación, tenemos que hallar la varianza, ¿sí? Para hallar la varianza es teniendo en cuenta la desviación elevado a la 2. En este caso nos da 229,2965. Aquí lo que hacemos es aproximarlo, nos da 229,30. Refuerza que hay una variabilidad considerable en los datos y también confirma que los datos no están concentrados cerca a la media. Bueno, ahora para hallar el coeficiente de variación necesitamos una fórmula, la cual sería en este caso la desviación estándar. Esta la dividimos por la media y hallamos el promedio, que en este caso se multiplicaría por 100, donde encontramos que el coeficiente de variación se encuentra dentro de un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que la dispersión va a ir muy alejada de la media. ¿A qué se debe esto? A que los valores son muy homogéneos. Sí. Y en conclusión, en la gráfica, que en este caso pues no se pudo realizar el por qué, ya que encontramos una variable cualitativa y una cuantitativa, pues no son equitativas para poder realizar esta gráfica, perdón. Entonces, la gráfica en este caso para realizarla sería dejar la variable de edad y la de depresión la tendríamos que codificar a unos valores binarios, que en este caso escogeríamos. Si la gente no tiene depresión, dejamos el número 1 y si tiene depresión, dejamos el número 2. En este caso no les puedo mostrar la gráfica, ya que al realizarla, pues se presentan unos valores que al final pues no tenían sentido. O sea, podíamos encontrar que nos mostraba que una persona de tal edad podría estar presentando depresión, pero no nos confirma si lo está presentando o no. Y esto sería todo.